comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Pues bien, ya son las 12:02 e iniciamos en una nueva edición de Prolet Cult, el motor de la historia. Les damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy y también a la gente en YouTube el día de mañana y para toda la posteridad. O la gente de YouTube. Ahí voy a hablar como youtuber ahora. Y ahí puede ser que... nada más son comentarios que ayer me tuve que ir a limpieza de oídos y ahora escucho con más detalle el volumen aquí y bueno, se oye muy distinto, sí se oye mejor. Bueno, entonces vamos a pasar con el tema del día de hoy. Aquí estamos ya la cabina completa, están Jaya, Leli, Braulio y pues su servidor Marco Alán. Y vamos a hablar sobre un señor muy importante, en la historia del pensamiento socialista y concretamente del comunismo. No estamos hablando de Karl Marx, sino del segundo personaje que a veces está un poco rezagado, se comenta muy como de que, también está él, ¿no? ¿Verdad? Pero, pues, ahí está, de que es Marx, y Engels también. Pues estamos hablando precisamente de Friedrich Engels, o Federico Engels, para los que gusten, precisamente este pensador importante que desarrolló junto con Karl Marx el pensamiento del socialismo científico y del comunismo, y que, como vamos a ver más adelante, no solo se dedicó a escribir libros y a financiar muy buena parte de la vida de Marx, sino que también fue una pieza fundamental en la expansión de ese mismo pensamiento y de la praxis revolucionaria en el siglo XIX. Engels no es una persona que se merezca simplemente que ha rezagado a un segundo plano y que pues ya nomás decir, estuvo ahí también, hizo cosas, pero hasta ahí no, sino que es una vida sumamente interesante y que vale la pena ser comentada, tanto como la del mismo Karl Marx, que ya eventualmente hablaremos de que vamos a empezar con Engels el día de hoy, debido a que estamos ya unos pocos días de que se conmemore su aniversario luctuoso. Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Alemania y falleció en Londres, en Inglaterra, el 5 de agosto de 1895, ya pocos años antes de que iniciara el siglo XX, por ahí, pues. Así que sí vivió bastante y sí le tocó vivir no solo la Primera Internacional, sino también la Segunda, así que también estamos hablando de un personaje que vivió mucho y que pues hizo bastantes cosas. Así que vamos a pasar con una pequeña semblanza que nos va a presentar Hayal sobre este sujeto particular. y vamos a pasar contigo. Sí, y uno de los temas que me parece más interesante para abordar a Engels es no recordarnos no solo como pues el colaborador de Marx, como uno de los principales teóricos del socialismo científico, sino también pues como un organizador revolucionario, estratega político y combatiente. Y ya que a diferencia de muchos pensadores de su época, pues Engels no se limitó a analizar las contradicciones del capitalismo, sino que también participó activamente en luchas revolucionarias del siglo XIX. Organizó periódicos, asociaciones obreras e incluso tomó las armas durante las insurrecciones de 1848 y 1849 y dedicó gran parte de su vida a fortalecer el movimiento socialista internacional. Y su experiencia práctica en la política y en el campo de la batalla influyó profundamente en su pensamiento y permitió que muchas de sus reflexiones sobre la revolución, sobre el Estado y sobre la estrategia militar pues surgieran de la observación directa de los acontecimientos. Y la actividad revolucionaria de Engels comenzó desde muy joven, ya que aunque provenía de una familia acomodada que era propietaria de fábricas textiles, el contacto con las duras condiciones de vida de la clase trabajadora, especialmente cuando estaba en Manchester, pues lo llevó a romper con los intereses de su clase de origen y se involucró con movimientos democráticos y socialistas que comenzaban a extenderse por Europa. Y desde la década de 1840 colaboró con diversos periódicos radicales, escribió artículos contra el absolutismo prusiano y estableció vínculos con organizaciones obreras y círculos revolucionarios alemanes. Y su encuentro con Karl Marx en París en 1844 pues consolidó lo que sería una colaboración política e intelectual, que pues sería no solo para interpretar el mundo, sino también para contribuir a su transformación mediante la organización de la clase trabajadora.
Posteriormente, durante las revoluciones europeas de 1848, Engels desempeñó un papel destacado en la dirección política del movimiento revolucionario, ya que junto a Marx fundó y dirigió la Nueva Gaceta Renana, un periódico publicado en Colonia que se convirtió en uno de los órganos más influyentes del ala democrática radical. Y desde sus páginas defendían la necesidad de profundizar las revoluciones democráticas y también criticaron las vacilaciones de la burguesía liberal y sostuvieron que la clase obrera debía organizarse de manera independiente para impulsar cambios políticos y sociales mucho más profundos que los que proponían los sectores liberales. Y por esto fue que el periódico fue perseguido constantemente por las autoridades prusianas debido a sus posiciones revolucionarias y enfrentaron procesos judiciales, censura y finalmente fue clausurado en 1849. Después del cierre del periódico y la intensificación de la represión, Engels decidió incorporarse directamente a la lucha armada cuando estalló la insurrección en los estados alemanes de Baden y el Palatinado en 1849 y se unió al ejército revolucionario de voluntarios que era dirigido por August Willich, uno de los principales líderes militares del movimiento democrático alemán. Engels participó activamente en la campaña militar como un oficial de Estado Mayor, colaborando en tareas de reconocimiento, planificación y coordinación de tropas. Y durante varias semanas combatió junto a las fuerzas revolucionarias contra el ejército prusiano, que contaba con una organización y recursos mucho más superiores. Y aunque la insurrección fue finalmente derrotada, pues Engels permaneció junto a los combatientes hasta los últimos momentos de la resistencia, participando en la retirada organizada de las tropas revolucionarias antes de cruzar la frontera hacia Suiza para evitar ser capturado. Y esta experiencia marcó profundamente su concepción de la política revolucionaria, ya que comprendió la importancia del entusiasmo popular y también la necesidad de una organización sólida con una estrategia clara y una preparación militar adecuada. Y el paso de Engels por los campos de batalla también despertó un interés por la ciencia militar, y a lo largo de las décadas estudió con enorme detalle la historia de las guerras, la evolución de los ejércitos europeos, su logística, la geografía militar y el desarrollo de nuevas tecnologías de combate. Y su análisis sobre conflictos como la guerra de Crimea, la Segunda Guerra de Independencia Italiana, la guerra de Estados Unidos y la guerra franco-prusiana, pues luego fueron ampliamente reconocidas por su precisión y su profundidad. Y entre sus compañeros, de hecho, se le apodaba como el general, y no por una carrera militar realmente, sino porque él tenía un amplio conocimiento estratégico que demostraba, y además pues por la capacidad de análisis de operaciones militares que tenía. Y Engels sostenía que la guerra debía estudiarse científicamente, entendiendo que los conflictos armados estaban profundamente relacionados con las condiciones económicas, el desarrollo tecnológico y las transformaciones sociales de cada época. Y su papel como organizador revolucionario trascendió pues ampliamente más allá de su participación en las revoluciones de 1848, ya que pues Engels colaboró estrechamente con Marx en la Asociación Internacional de Trabajadores, que pues sería conocida como la Primera Internacional. Y pues, pero pues más adelante Braulio ya les va a hablar más de la asociación de Marx y Engels y su papel. Y bueno, luego después de la muerte de Marx en 1883, pues Engels asumió una responsabilidad aún más grande, que era dentro del movimiento socialista internacional, ya que pues además de editar y publicar los tomos 2 y 3 del Capital, pues también dedicó buena parte de su vida a orientar políticamente a los partidos socialistas que ya se empezaban a consolidar en Europa, y respondía a las cartas de dirigentes obreros, resolvía debates teóricos y analizaba situaciones políticas concretas y aconsejaba sobre cuestiones organizativas y estratégicas. Y su influencia fue especialmente importante en el desarrollo del Partido Socialdemócrata de Alemania, que para finales del siglo XIX pues ya se había convertido en la organización obrera más grande del mundo. Y en sus intervenciones políticas, Engels insistía constantemente que la revolución no podía entenderse como un acto espontáneo ni como una simple explosión de descontento popular, y consideraba indispensable construir organizaciones políticas disciplinadas, formar cuadros capaces de dirigir las luchas sociales y también desarrollar una estrategia adecuada a las condiciones históricas de cada país. También criticaba tanto el aventurismo insurreccional, que buscaba provocar levantamientos sin suficiente apoyo social, así como el reformismo que abandonaba el objetivo de transformar radicalmente la sociedad. Para Engels, la organización revolucionaria debía combinar el trabajo político cotidiano,
la participación con los sindicatos, la educación de la clase trabajadora y la capacidad de responder a las situaciones revolucionarias cuando éstas surgieran. Y uno de los aspectos más relevantes de su pensamiento fue la idea de que la estrategia revolucionaria debía adaptarse al desarrollo histórico, y Engels observó el crecimiento de los partidos obreros, la ampliación del sufragio y la consolidación de organizaciones sindicales, y que esas abrirían para la lucha política, y sin que eso implicara pues abandonar la perspectiva revolucionaria. Y consideraba que las formas concretas de la lucha debían definirse a partir de un análisis de la realidad y no mediante esquemas rígidos o con recetas universales. Y fue debido a esta flexibilidad estratégica que convirtió muchas de sus reflexiones en una referencia para los movimientos socialistas. Y pues la figura de Engels como organizador y como combatiente demuestra que su legado pues va más allá de sus aportaciones teóricas. Por ejemplo, su participación en las revoluciones de 1848-49, su experiencia militar, su trabajo en la Organización Internacional del Movimiento Obrero y su capacidad para combinar el análisis científico con la práctica política, pues lo convirtió en uno de los revolucionarios más importantes del siglo XIX y que aún seguimos recordando hoy en día, y que por eso le dedicamos este programa. Sí, así es. Ahí para toda la banda que dice que no, es que los comunistas son unos huevones y no hacen nada, pues les podemos ver un vistazo a la vida de Friedrich Engels y vamos a ver que es una persona que hizo de todo prácticamente durante toda su vida. Así que con eso ya se puede refutar sencillamente ese argumento. Y pues sí, como comentas, fue una figura muy importante que no solo escribía, sino que no solo comentaba y publicaba, sino que directamente estuvo en las front lines, en el campo de batalla, hacia la emancipación de los trabajadores. Y pues ahorita, W, no sé si quieres en los minutos antes de nuestra primera pausa musical, un poquito sobre cómo fue que Marx y Engels se hicieron amigos, concretamente, porque vieron que, oye, hola, que es mi amigo. Sí, pues la situación que llevó a que Marx y Engels se hicieran amigos muy cercanos se debió a que, bueno, Engels en 1843 publica un texto que se llama Esbozos a la crítica de la economía política, y Marx, o sea, bueno, él lo publica y en Marx lo lee y se da cuenta de que tiene muchas ideas afines, ¿no?, a las que él tenía en ese momento, pues principalmente la crítica a las modernas, ¿no?, relaciones de producción que estaban emergiendo, y también a la superación de la dicotomía entre idealismo y el materialismo. Y pues, o sea, pues entran y se conocen en París, inmediatamente pues, o sea, empiezan a colaborar para, pues, primero hacer una crítica hacia los jóvenes hegelianos, que pues eran un grupo al que perteneció Marx, pero el que rápidamente empezó a distanciarse, ¿no?, por no estar de acuerdo filosóficamente en muchos sentidos. Y los primeros textos que publican, bueno, no ni siquiera publican, no se terminan sin publicar, pero en los que colaboran íntimamente son La ideología alemana y La Sagrada Familia, en donde pues forman ahí su visión de lo que es el materialismo histórico, ¿no? Y ya después, en el año de 1947... O sea, ya 1800. 1800. 1847, bueno, ya colaboraban en la Liga de los Justos, que es como la primera organización como obrera en Alemania, pero como que también igual no están de acuerdo muy bien con cuáles son las líneas de las que funcionaba la organización, y pues, o sea, empiezan un combate contra la facción de Wilhelm Wetling, que, bueno, es un anarquista alemán, y una vez que cuando se obtiene, ¿no?, el apoyo de el grupo, se renombra la organización a la Liga de los Comunistas, y bueno, es la primera organización comunista, ¿no?, lleva el nombre oficial, ¿no?, comunista. Y hablando de pues esa situación del nombre, siempre hay una situación muy extraña, ¿no?, con la relación de Engels y Marx, ¿no?, porque, bueno, el movimiento que conocemos como marxismo pone un énfasis muy grande, pues, como la palabra lo dice, Marx, ¿no? O sea, se piensa que Marx es el principal, ¿no?, y el más importante, y usualmente las ideas de Engels se evalúan en relación a las ideas de Marx, ¿no? O sea, de que si Engels está mal en esto, entonces Marx está en lo correcto del otro, ¿no? Y como que sí se intenta forzar mucho esto a la hora de analizar los textos de ambos. Pero pues, a ver,
el nombre marxista surge en la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Pues como Marx era muy peleonero y el que es el que daba la cara por sus ideas, pues, o sea, es el que, o sea, sus opositores, principalmente, pues, no sé, la facción, no sé, de Bakunin, pero también la facción reformista, pues, o sea, eran los que decían de que, es que los marxistas esto, los marxistas el otro, los marxianos estos, y el nombre fue el que se fue quedando, ¿no? Y, o sea, obviamente que los seguidores de Marx y Engels más jóvenes pues empezaron a adoptar el nombre pues de forma orgullosa, ¿no? De que, pues sí, somos marxistas y que... Pero obviamente que para Marx y Engels pues, esta situación pues era pues complicada, ¿no? O sea, ya decía Marx que si él no se consideraba a sí mismo marxista, ¿no? O sea, de que no se identificaba con el nombre de hacer su ideología como personificada, ¿no? Ellos pensaban que estaban contribuyendo a un movimiento más grande, ¿no? Y obviamente que el nombre que ellos preferían, ¿no? Para llamar a su movimiento, pues es comunismo, ¿no? Que hoy en día se parece, o sea, suena como algo muy trivial y muy obvio, pero en su momento así como que decir comunista no era algo así común, ¿no? Comunismo realmente surge a finales del siglo XX, pues cuando ocurre la disrupción entre socialdemócratas y comunistas, ¿no? Propiamente. Y es cuando se empieza a reivindicar más el nombre comunista. Pero durante mucho tiempo, pues sí, esto era el nombre marxismo. Entonces, si Marx y Engels no se identificaban con el término marxismo y Marx estaba completamente opuesto a personificar su ideología completamente, entonces, ¿cómo debemos evaluar su relación? ¿No significa que Engels y Marx tenían las mismas ideas? Pues claro que no, obviamente que no tenían las mismas ideas por el simple hecho de que son seres humanos distintos, con experiencias distintas y que obviamente van a tener opiniones distintas sobre muchas cosas. Pero a grandes rasgos se puede decir que el proyecto de Marx y Engels tenían las mismas bases, ¿no? Creo que eso es innegable y existe una discusión, o sea, muy fuerte pues entre pues, marxistas, ¿no? Y especialmente académicos que surgieron después de los años 50, ¿no? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Joseph Stalin, en donde empieza una discusión sobre cuál es el rol de Engels y por desgracia empieza a surgir una tendencia en donde se quiere echar la culpa a Engels sobre los peores aspectos, ¿no? Del movimiento comunista que surgió después de la muerte de Marx. Y obviamente que si bien de nuevamente Engels no era perfecto y no tenían y ciertamente cometió algunos errores teóricos, decir que Engels es el responsable de las peores cosas, de los peores aspectos del socialismo real es una completa tontería en muchos sentidos. O sea, es un poco extraño que se quiera responsabilizar a él, especialmente cuando hubo muchísimas más personas que existían en el tiempo de Engels y que bueno siguieron teniendo influencia después de su muerte, que pues contribuyeron más, ¿no? A los peores aspectos, ¿no? de la socialdemocracia y pues por ende de los comunistas, ¿no? Que salieron de estos partidos y que intentaron romper con estas ideas. Sí, así es. Ahorita que lo comentas, creo que tengo una idea de por dónde vamos ahí con el asunto. Ay, perdón, por el aire. De pues los aportes de Engels y cómo se interpretaron desde la Unión Soviética y el marxismo occidental. Ahorita vamos a pasar a nuestra primera pausa musical, mientras en lo que preparamos esto siguiente. Vamos a empezar con un tema que sugeriste, además usted, tú, Jaya, llamado Moonshake, de esta banda Can, porque salió un día como hoy, mismo en agosto, pero ¿de qué año? De 1973. Pues bien, aquí conmemorando esta ligera familia musical, vamos a oír esto de Can. Quédense con nosotros, estamos en el Pueblo Culto del Motor de la Historia. Whoa, whoa.
Hola, buenas tardes. Ya volvimos y se me fue el aire otra vez, pero ya estamos bien. Estamos de regreso dentro del culto del motor de la historia el día de hoy, 1 de agosto de 2026. Ya en nuestro primer programa del octavo mes de el presente año. Sí. En curso. Y pues bueno, estamos hablando sobre Friedrich Engels, el mejor amigo de Karl Marx, el que siempre el que siempre disparaba las cervezas, algo así. Y que lo mantuvo, sí, cierto, en unos aspectos. Y bueno, ahorita Jaya nos comentó unas históricas sobre su vida. Pues Engels nació, Engels vivió en un momento muy importante en la historia europea y en la historia del movimiento socialista. Colaboró en múltiples periódicos, ayudó a armar y él mismo participó en los movimientos armados revolucionarios del 48, del 49 decimonónicos. También escribió mucho sobre pues el socialismo científico, sobre sus aportes. Tiene varias obras muy importantes y que en múltiples carreras se pueden llegar a leer. Y sobre todo tú, Eli, que nos comentas que el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, bueno, al menos ustedes lo leyeron bastante cuando estudiaban la carrera de sociología, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de hecho, o sea, se me hace curioso porque Marx es como que muy ignorado, a pesar de que tenemos una materia de Marx en la carrera. Pero Engels sí es visto en otras materias, por ejemplo en antropología social lo vemos, también hay más o menos en género, entonces... Yo no lo vi en antropología social, no sé de qué hablas, pero pues porque a mí la profe de antropología social era un asco, ¿no? Pero yo no lo vi, pero sí sé que se ve, ¿no? Pero sí. Bueno, pero igual... Sí, pero a Engels más por su trabajo antropológico, ¿no? Como sí, que es más recordado por eso, pero bueno. Yo en este caso también, bueno, obviamente, además de que pues fue un militante, ¿no? Que actuó, ¿no? Estuvo involucrado en el movimiento de bases. También una idea común es que se cree que Engels, que ya Braulio habló un poco de eso, ¿no? Pero se cree que Engels, era como más bien un discípulo de Marx, más que un colaborador activo. Y muchas personas tienen como también esta idea de que Engels más bien como que seguía a Marx, ¿no? Como que Marx era el genio que ponía las ideas y Engels era un poco así el que le seguía el rollo, ¿no? Pero la realidad es que, como dijo Braulio, incluso ellos tenían pues ciertas diferencias teóricas que no representaban una ruptura en la ideología comunista, en realidad no, y en todo caso se complementaban. Pero también Engels hizo propuestas teóricas originales, ¿no? O sea, propias de él, que pues luego se volvieron parte del imaginario, ¿no? Comunista, marxista, ¿no? En este caso yo elegí 3 que no digo que sean mis favoritas ni que sean las mejores, antes de que la gente llegue a cuestionar, no digo que sean mis favoritas ni las mejores, pero pues sí son las más importantes, aunque bueno, mi favorita sí es la de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Pero las otras dos, sobre todo, aquí hay polémica con el anti-Düring, o sea, pues no sé si sean las mejores, pero pues son las más importantes, que es como dije, el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, la del socialismo utópico al socialismo científico y el anti-Düring, y pues también está el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, pero ese no lo he leído, así que no iba a opinar de algo que no he leído, ¿no? Pues ahorita en la siguiente pausa, porque son 4 páginas, creo. Sí, son como 4 páginas, entonces mira, se puede leer. Ahorita lo leemos en la pausa y les decimos qué opinamos, ¿no? Pero bueno, primero que nada, o sea, esos son sus 3 como grandes propuestas teóricas, ¿no? En el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que es de 1884, intenta responder una pregunta muy sencilla, pero que está muy densa, ¿no? Que dice, o sea, lo que es la familia, la propiedad privada del Estado, ¿siempre han existido? Y Engels dice que no. Y él se basa en las investigaciones antropológicas de Lewis Henry Morgan, que ya sé que ya está muy rebatida la antropología, pero bueno, eran las épocas, obviamente se basó en él, que en aquel momento era una investigación muy nueva, ¿no? Y Engels sostenía que las primeras comunidades humanas vivían bajo formas colectivas de organización, donde la propiedad privada pues prácticamente no existía. Y decía que con el desarrollo de la agricultura y la ganadería comenzaron a acumularse excedentes, y esta riqueza pasó a ser propiedad de determinadas familias y surgió la necesidad de transmitirla a los descendientes. Y según Engels, este fue el proceso que dio origen a la familia monogámica pues patriarcal, ¿no? Y donde el control de la mujer garantizaba la herencia legítima de los bienes. Y esto es lo que él le llama la
derrota histórica, ¿no? Del sexo diagonal, género femenino, ¿no? Donde decía que debido a esta necesidad de generar herederos para transmitir las riquezas, la mujer había sido relegada pues a un papel de eso, ¿no? De reproducción, y dejó y empezó a vivir como sometida, ¿no? Bajo esta estructura de familia nuclear, ¿no? Pues patriarcal, donde el hombre era el que dominaba, ¿no? Y desde esta perspectiva decía que la subordinación femenina no era una condición natural ni biológica, sino que era el resultado de un cambio económico e histórico. Y decía que a partir de ahí aparecía el Estado. Y decía que el Estado no nacía porque las personas decidían organizarse racionalmente, sino que surgía cuando las desigualdades sociales generaban conflictos entre grupos con intereses opuestos. En este caso, el Estado surgía como la institución encargada de regular, ¿no? De mediar este conflicto social, ¿no? Y proteger las relaciones de propiedad que ya existían, ¿no? Entonces, realmente la idea central de la obra pues podría resumirse en que ni la familia moderna, ni la propiedad privada, ni el Estado pues son instituciones eternas, ¿no? Ni naturales, sino que son productos de una etapa específica del desarrollo histórico y por lo tanto pueden mutar, ¿no? Como digo, ya Morgan fue muy refutado en la antropología, pero si me preguntan, a pesar de que, digamos, quizás su base ya está refutada, por lo menos lo que plantea es importante. Y en todo caso diría que fuera de los espacios comunistas, quizá este sea uno de los textos más importantes del marxismo que todavía quedan en el ámbito más académico, ¿no? Porque creo que es el que trae, de los primeros textos que traen a colación esto, pues por ejemplo, la dominación femenina en los estudios de género no es natural, ¿no? O sea, no es algo dado, sino que es algo social y es algo que por lo tanto entonces puede cambiar, ¿no? Y eso es algo importante también tomar en cuenta que se pues, publicó en 1884, ¿no? O sea, para la época pues estaba muy avanzado, ¿no? El siguiente es el del socialismo utópico al socialismo científico de 1880, un poquito antes. Aquí la pregunta que él respondía decía, ¿qué diferencia el socialismo marxista o bueno, comunista de otros socialismos del siglo XIX? Y decía que antes de Marx y Engels pues existían pensadores como Saint-Simon, Fourier, Owen, quienes imaginaban pues sociedades más justas, cooperativas e igualitarias. Y Engels reconocía pues que eso era muy importante y que reconocía mérito, ¿no? Pero consideraba que sus propuestas eran utópicas porque confiaban en convencer moralmente a la sociedad sin explicar por qué surgía realmente el nuevo orden social, ¿no? Saint-Simon era esta idea de que si tú convencías a los ricos de compartir las riquezas, de que eso era muy bonito, pues ellos simplemente las iban a compartir voluntariamente, ¿no? Pero según Engels, el socialismo debe dejar de ser un ideal basado únicamente en la buena voluntad y en la moral y convertirse en más bien una ciencia que explique cómo funciona el capitalismo. Y por eso retomaba dos elementos fundamentales: el materialismo histórico, que sostenía que los cambios sociales dependen del desarrollo de las formas de producción, y la lucha de clases, que se entendía como el motor principal de la historia. Y desde esta perspectiva, pues el capitalismo generaba contradicciones, pues internas que hacían que eventualmente pues lograra colapsarse, ¿no? Y por otro lado o sea, el capitalismo desarrollaba enormemente las fuerzas productivas, pero también producía fuertes crisis económicas, concentración de la riqueza y explotación del trabajo asalariado. Y esta era la contradicción que abría la posibilidad histórica de una transformación pues socialista, ¿no? Y el punto central de esta obra era que el socialismo no debía entenderse solamente como un ideal ético o moral, sino más bien como una consecuencia posible del propio desarrollo histórico del capitalismo, ¿no? Y por último está el Anti-Düring, que es de 1878, y esta es su obra filosófica pues quizá la más importante, pero pues también la más rebatida, ¿no? Y fue escrita para responder a Eugen Düring, que era un profesor alemán cuyas ideas estaban ganando influencia dentro del movimiento socialista. Pero Engels convirtió esta crítica en una exposición pues muy completa de lo que era el marxismo, ¿no? Pues el libro abordaba filosofía, economía política y teoría social, y uno de los objetivos principales pues era defender lo que era el materialismo histórico, ¿no? ¿Y qué significaba pues el materialismo histórico? Decía que la realidad está en constante cambio debido a contradicciones internas y nada permanecía inmóvil ni podía entenderse de manera aislada.
Y Engels sostiene que este movimiento permanente puede observarse tanto en la naturaleza como en la sociedad, y también pues criticar las explicaciones idealistas, es decir, aquellas que creen que las ideas son las que determinan el desarrollo histórico, o sea, que es la conciencia la que determinaba al humano, ¿no? Y no el humano a la conciencia, ¿no? Y para Engels sucedía lo contrario, justo, ¿no? Dice, primero cambian las condiciones materiales que existen y después cambian las ideas, las instituciones y la política. Y pues en la parte económica retomaba muchas ideas desarrolladas por Marx sobre el funcionamiento del capitalismo, pues de la teoría valor-trabajo y de la generación de la plusvalía, nomás que yo soy muy mala en economía, entonces no voy a explicar eso. Y por eso el Anti-Düring terminó pues convirtiéndose en uno de los textos más utilizados para introducir a nuevos lectores al pensamiento marxista, ¿no? Y pues por todas estas cosas que él planteó, pues es que también podemos entender que Engels no solo fue un discípulo de Marx, ¿no? O sea, obviamente recuperaba mucho de lo que Marx creía, pero al final él también generó pues trabajo crítico y trabajo teórico propio que no necesariamente estaba ligado, ¿no? a Marx. De hecho, algunos de estos pues fueron escritos después de que Marx murió, pues creo que todos, no sé si todos, no me acuerdo en qué año murió Marx. Pero al menos el de la familia sí fue escrito ya cuando Marx había muerto, ¿no? Entonces, realmente, más que ser algo, o sea, porque más que ser una típica dinámica de el discípulo y el chat, no se me ocurrió una mejor palabra, más bien eran colaboradores, ¿no? Eran colaboradores y eran iguales, ¿no? Y entre ellos debatían y sí, pues ellos generaban conocimiento en condiciones de igualdad, ¿no? En ese aspecto. Entonces, eso. Sí, así es, y sí, precisamente. De hecho, Engels también, no sé, yo he leído pues el socialismo utópico, socialismo científico, y pues tú le han leído El origen de la familia, la propiedad y el Estado. Deberíamos hacer un nombre un poco más corto, no sé, El origen de la familia y ya, porque... El origen de la familia. Porque es que sí está, al rato de decir El origen de la familia, la propiedad del Estado, como que sí está muy acá, muy XD. Y sí, al menos yo siento que escribe un poquito más explicativo que Karl Marx en algunos aspectos, mientras que Karl Marx sí se avienta acá sus rollos y luego mete palabras en francés, y luego otras en inglés y luego otras en alemán, y sus frasecitas rimomantes. A veces en inglés es un poquito más directo, sí te explica mejor acá de que, no, esto funciona así. Por esto. O por esto. Pero razones aquí. De hecho, aquí vamos a pensar que tenemos aquí el socialismo utópico científico. Vamos a buscar cómo es que concluye precisamente este texto. El último párrafo dice lo siguiente: la realización de este acto que elimina al mundo es la misión histórica del proletariado moderno. Y el socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo la clase llamada a hacer esta revolución a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y de la naturaleza de su propia acción. Algo muy conciso de precisamente. Sí. De hecho podemos comentar ahora que recuerdo también que sí va mucho más al grano, ya que recordemos que también Engels colaboró en la redacción del manifiesto del Partido Comunista. Sí. Solo que antes del manifiesto Engels también ya había escrito 2 principios del comunismo que están escritos. Es cierto. Como un pregunta y respuesta. Él creó los FAQ. Él creó los factos. Él creó, güey. Frequently Asked Questions. Él los inventó. Sí, o sea, de que es preguntas de que el comunismo qué es, y ahí explica precisamente qué es el comunismo, que busca sus objetivos, y de una manera mucho más breve y concisa que lo que es el manifiesto comunista. De hecho, precisamente los principios del comunismo de Engels es como el borrador para lo que luego fue el manifiesto comunista. Sí. Así que no se puede decir que Engels es como aparte, ¿no? Si Engels es el man, literalmente. De hecho, no me acordaba, pero sí cuando empecé en el marxismo, alguien me recomendó que primero leyera Engels. No había recordado esto, pero sí, Engels sí es muchísimo más. Ahorita que lo estoy pensando, es mucho más sencillo de leer que Marx. Es que luego Marx, como dices tú, y luego empieza a hablar de, y luego tal, que es un idiota y así, pero ¿quién es ese tal, no? O sea, y tienes que googlear. No, Engels sí es muchísimo más conciso. Sí, más alemán, y Marx es alemán, pero por alguna razón escribe como francés. Pero bueno. Se escribe en chats. Y pues bueno, vamos a pasar ya a esta segunda pausa musical antes de llegar a la conclusión del balance final sobre la vida y obra de Engels. Ahorita para continuar con la discusión, lo que tenemos sobre su valorización posterior. Vamos a ir con otro tema que pues elegí yo, de Love Lesbian, un grupo español de rock
que puso un tema llamado Allí donde solíamos gritar, que me gusta mucho. Esa no, Marco, esa No, esa no, ¿por qué? No, no es cierto, no me gusta mucho ese álbum, por eso lo digo. Bueno, pues vamos a pasar con este tema de Love Lesbian y continuamos con el Cool del Motor de la Historia, que está con nosotros aquí en 106.7 FM. Vertical
¿Quién gritaba? Lo sé, tú no. No preguntabas, tú nunca no. Pues bueno, ya quedan 15 para la 1 de la tarde del día de hoy y estamos en la última sección de Culto de Motor de la Historia, aquí en Política Local Radio 106.7 FM. Si apenas está sintonizando, pues estábamos hablando sobre la vida y obra de Friedrich Engels, Federico para los compas. Acá porque ese es el programa de radio, se llama Compa Engels, acá porque es el mejor compa de Karl Marx y así. Y pues bueno, estuvimos hablando sobre la vida y obra de este importante señor que colaboró con Karl Marx en el desarrollo del socialismo científico, conocido como comunismo. Y pues ahorita Jaya nos dio una pequeña semestra sobre su vida, sobre todo lo que hizo. Ahorita nos introdujo sobre su relación intelectual con Marx y ahorita vamos a comentar sobre la segunda puerta que trae, que ya viene siendo sobre la valorización de Engels posterior a su muerte, y Eli nos comentó un poco sobre lo que expone Engels en sus obras más importantes, como el del socialismo utópico, el socialismo científico, el anti-Düring y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, su libro favorito. Y ahorita vamos. Braulio, entonces habías dicho antes de la primera pausa musical que Engels es visto como de una manera muy particular entre los marxistas contemporáneos y desde el siglo XX, debido a algunas cuantas posturas que mantiene sobre todo relacionadas con su concepción materialista, que dista un poco que la de Marx, y que en relación con la postura soviética del materialismo es muy positivista, por así decirlo. Sí, bueno, realmente esta visión empezó a surgir alrededor de los años 50, porque hasta el momento Engels era muy respetado, ¿no?, en el movimiento socialista, ¿no? Pues especialmente, pues, o sea, figuras pues como Lenin o Rosa Luxemburgo, pues sí eran grandes defensoras de Engels. Y no, pues, o sea, realmente la que como que yo siento que es más como confusión y excusa, porque, o sea, surge cuando ocurre la invasión soviética de Hungría y se separan y ocurren muchas separaciones, ¿no?, en los partidos comunistas tradicionales, ¿no?, los originales. Y obviamente que cuando surge el movimiento de nueva izquierda, pues como que sí intentan como elevar un poco la figura de Marx y despreciar un poco la figura de Engels, y especialmente la figura de Lenin, ¿no? De que ellos representan los aspectos autoritarios del marxismo y ellos fueron los que arruinaron todo, ¿no? Pero es un poco... Hay ciertos aspectos donde sí es verdad que hay críticas hay que hacerle a Engels, pero ya como mencioné, pues sí está muy ridículo como personificar todo esto. Pero a ver, vamos a ver cuáles son algunas de las críticas, ¿no?, que tienen algunos de estos grupos. Pues la primera es que la visión positivista de la dialéctica, ¿no? Engels, como ya mencionamos, en Dialéctica de la Naturaleza, pues es un libro dedicado a la aplicación pues dialéctica a los fenómenos naturales, ¿no? Y se considera que esto es como una desviación de lo que es la idea original de Marx de la dialéctica. Marx pensaba que, o sea, consideraba que su método dialéctico estaba realmente enfocado a los fenómenos sociales e históricos, pero Engels, o sea, tenía interés en aplicarlo a fenómenos naturales, ¿no? Principalmente influenciado por el filósofo Joseph Dixten, que había llegado a conclusiones muy similares a las de Marx y Engels por su cuenta, ¿no? Y era reivindicado por Marx y Engels. Y pues se considera que, o sea, es que la aplicación de lo que se considera dialéctico a la naturaleza, que pues terminó siendo desastroso, ¿no? Se apunta mucho a figuras como Lysenko en la Unión Soviética, ¿no? Que, bueno, tuvo su idea muy extraña de cultivar cosas que terminó pues en algunas hambrunas, pero y de la misma forma no sé a qué nivel que si es realmente una comparación justa, una atribución justa que Engels causó esto, pero sí hay una fuerte discusión entre figuras, o sea, de este tipo, ¿no? Pero no todo, o sea, tampoco significa que en el marxismo occidental se odie
a Engels, ¿no? O sea, todos. O sea, también hay figuras dentro del marxismo occidental, incluso del marxismo socialismo libertario que defienden mucho a Engels, ¿no? Incluso hay gente dentro del socialismo libertario que considera que Engels era más libertario que Marx, lo cual está bastante chistoso. Pero lo que podemos decir a fin de cuentas sobre la relación de Engels es que la visión de, no sé, como lo que dijo Eli, ¿no? De el apóstol y el Chad es completamente falsa, ¿no? O sea, hay una parte muy chistosa, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa, ¿no? De Eleanor Marx, en la que describe que cuando Marx le escribía a Engels, como que se ponía a hablar solo, como si Engels estuviera en la misma habitación, de que se reía, de que se ponía a pelear con él y que lloraba, así como si Engels estuviera ahí en la misma habitación, ¿no? De hecho, la compara con la amistad de las figuras griegas, Damón y Pitias, y básicamente esa era la visión que tenía Eleanor sobre la visión de Marx, y creo que esta es la visión realmente real de Marx y Engels, ¿no? Eran grandes amigos, ¿no? Y pues también como que dentro de la historia, como hay unos historiadores que consideran que Marx solo soportaba a Engels porque le daba dinero, ¿no? Y esto pues también nuevamente, o sea, totalmente mentira, ¿no? O sea, Marx nunca fue de las personas que se callaba o se censuraba por cuestiones económicas. Si realmente, o sea, tuviera un problema con Engels fundamental, lo hubiera expresado y no hubiera tenido ningún tipo de miedo a dejar de depender económicamente de él, porque bueno, ya eso es, o sea, ya algo que había hecho antes, ¿no? Pero como es algo que nunca sucedió, entonces no hay ninguna evidencia que demuestre que hay una diferencia fundamental entre Marx y Engels. Y creo que sí, tienen sus diferencias. Y de hecho vale la pena enumerar algunas de ellas, ¿no? Pues por ejemplo está la visión sobre lo que constituye la crítica de la economía política, también la constitución sobre lo que es la dialéctica y el materialismo histórico, y también su visión de lo que eran las sociedades humanas primitivas, ¿no? De hecho hay una sección de un libro muy bueno que se llama, no terminé, pero o sea, que soy un huevón y me hago bolas con mis lecturas, pero está bueno. Se llama Marx, Género y la Familia, de Heather Brown, y tiene un capítulo completo a hablar sobre sus diferencias entre Marx y Engels, sobre las visiones de las sociedades primitivas. Está muy interesante. Bueno, los dejamos con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían leer a Engels? Pues deberían leer a Engels como un contribuidor genuino al movimiento comunista, como un auténtico personaje revolucionario que contribuyó, que tiene sus ideas propias y que merecen ser analizadas, ¿no? Por mérito propio, no porque solamente porque fuera el amigo de Marx, ¿no? Y de la misma forma también deberíamos leer a Marx de forma similar, ¿no? Hay que aceptar que a veces Engels tenía mejores ideas que Marx en ciertas cosas, y eso está bien, ¿no? Es normal. Y más que nada, una cosa muy importante, por ejemplo, lo que estaban hablando ahorita de las diferencias entre Marx, o sea, de leer a Marx y Engels, hay que recordar que Engels estuvo muchísimo más abierto a publicar cosas alrededor de su vida que Marx, ¿no? O sea, muchas de las cosas que conocemos de Marx están en manuscritos, borradores, y obviamente que como no están pulidos, son muy complicados de leer, ¿no? Y también por el mismo hecho de que son borradores, están rodeados alrededor de pues mucho misticismo, ¿no? De que qué es lo que quería realmente decir. Mientras que Engels, o sea, pues sí, ¿no? O sea, tenía el valor de ponerse a publicar cosas, ¿no? O sea, tenía que pulirlas, tenía que simplificarlas, como su objetivo era el proletariado, pues, o sea, sí, o sea, estaba dispuesto a que tuvieran un lenguaje entendible, ¿no? Pero tampoco hacía sus ideas más estúpidas, ¿no? Porque, o sea, pensaba que no era algo necesario. Y pues sí, ¿no? O sea, hay que recordar que ni Engels llegó a leer todas las cosas de Marx. De hecho, yo diría que nosotros hoy en día tenemos más acceso a los pensamientos de Marx que los que Engels alguna vez tuvo. No más allá de que eran amigos. O sea, hay muchas cosas que Engels simplemente nunca tuvo la oportunidad de leer, que ahora nosotros sí tenemos, ¿no? Y como que a veces a la hora de recordar cuál es el tipo de cosas a las que tenía acceso Engels, pues de sobreestimar, ¿no?
qué es lo que realmente Engels sabía sobre Marx, ¿no? Y sus pensamientos privados. Sí, yo también, precisamente en la discusión de los ¿Qué sabe? aportes de Engels o sobre qué tanto Engels sí sabía o no, pues con los otros textos de la naturaleza, el anti-Düring y demás, pues sí es cierto, ¿no? De que pues, se escribió en un momento particular y como para tratar de, no sé, lo que dicen que hizo después, como ya muy rebuscado, muy acá, muy de hater. Sí, yo creo que la frase que mejor define a Engels es una frase de Lenin que aplica para Rosa Luxemburgo, ¿no? Su valorización de ella. Él dice que las águilas a veces pueden volar más abajo que las gallinas, pero las gallinas nunca van a volar tan alto como las águilas. Ok. Eso sí es una buena. Sí, está medio pasivo-agresivo, ¿no? Pero está bueno, ¿eh? Yo creo que yo cerraría con una anécdota de cuando Engels tenía una novia que se murió y le mandó una carta a Marx diciéndole que estaba muy triste porque se había muerto su novia, y Marx le dijo que sí le podía prestar unas libras. Te prestan una feria, güey. Entonces Engels se enojó y le dijo que eso era un poco insensible, y luego Marx le pidió disculpas en una carta entera pidiéndole perdón. Pero luego Engels entendió que pues Engels entendió que cuando uno se es pobre materialmente, cuando tienes a tus hijos muriéndote de hambre, pues a veces sí es difícil, ¿no? Pues empatizar. Y pues muy bonita amistad, si lo piensas bien, tienen una muy bonita amistad, Marx y Engels, a pesar de todo. Eso muestra que Engels era woke. Que era woke, estaba despierto. Un comentario, Jael, adicional al final. Pues no mucho, solo que sí, lean, así como siempre recomendamos, y que por eso hicimos todo un programa enfocado a consejos, guía para leer. La verdad sí recomendamos mucho leer directamente a Engels, porque es un aspecto del comunismo que a menudo ha sido pasado por alto. Incluso gente que critica al comunismo de ciertas cosas, son aspectos que ya fueron abordados por el propio Engels. Entonces es algo muy recomendable. Todos deberían leerlo, entonces sí recomendamos ampliamente su lectura del camarada Engels. Sí, así es algo que, pues, ya sea los textos que ya vimos, o también tiene unos cuantos más por ahí que no hemos mencionado, o si quieren pasarse a la correspondencia de Marx y Engels, saber qué otros datos curiosos pueden aventarse, como es el de la una feria, güey. La cuestión de la vivienda también está muy buena. La cuestión de la vivienda también. De hecho, creo que ese está en precisamente las compilaciones de obras completas de Marx y Engels que están en bibliotecas o también en librerías ahí también. Así que de hecho también son lo que siempre son las obras completas de Marx y Engels, ¿no? Las que se han editado de la editorial Progreso o posteriormente otras editoriales. Creo que la CAL es la que mantiene publicadas y de que se puede encontrar en librerías también en Gandhi. Me acuerdo que está siempre el tomo 2, pero una razón. Creo que está muy caro, así que no lo compro, así que... O en internet, también recordamos asistencia de marxist.org, este portal donde están un montón de textos, no solo de Marx y de Engels, sino también muchos más autores, no necesariamente comunistas, pero sí también socialistas, anarquistas, entre otros. Y, nos recordamos ya fuera de tema que el día de hoy va a ser la 4ª edición del festival por el Río Sonora. En el Parque Madero a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, es a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Entonces les invitamos a ir, sobre todo con la desgracia que pasó hace poquito, otra vez como siempre el Grupo México haciendo desastres aquí en Sonora con el nuevo derrame que hubo. Entonces sí, les invitamos encarecidamente a que vayan y nos acompañen. Sí, ahí vamos a estar presentes en un rato más, por si no sé quién saludar. Inclusive va a haber más banda, el Comité por Palestina va a estar presente. Otros camaradas ahí que también, pues, para más información, detalles sobre la lucha ambiental, la lucha por Palestina, la lucha por los trabajadores y pues la preservación de la vida tal y como la conocemos el día de hoy. Es un evento muy importante. Les invitamos a que asistan quienes puedan el día de hoy, Parque Madero, 5:30 de la tarde, ya lo saben. Cuarta edición del Festival de El Río Sonora. Y pues sin más que decir, supongo que ya no podemos retirar. Agradecemos la atención y la escucha el día de hoy. Esto fue por el Culto del Motor de la Historia, en vivo a través de Política Rock and Roll Radio, en YouTube por toda la eternidad. Y pues bueno, nos despedimos. Esperamos haya sido de su agrado. Nos veremos la siguiente semana.
aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.